La magnitud del complejo subterráneo bajo el templo de Jeffrey Epstein no puede medirse únicamente en metros cúbicos de hormigón, sino en la densidad de los secretos que custodia. Para entender la fase final de esta construcción, debemos analizar la red de captación global y cómo la arquitectura de la isla facilitaba la desaparición de personas del registro civil durante semanas o meses. En el nivel 5, se encontraba lo que algunos investigadores han denominado la zona de clasificación. Aquí, no se procesaban archivos, se procesaban identidades. Según testimonios de excontratistas de seguridad, este nivel contaba con estaciones de falsificación de documentos de alta gama, con prensas de seguridad y tintas ultravioletas capaces de replicar pasaportes de casi cualquier nación de la Unión Europea o América. Esto permitía que los invitados que no debían dejar rastro pudieran viajar bajo alias creados en la propia isla, entrando y saliendo a través de vuelos privados que eludían los controles migratorios convencionales gracias a la complicidad de funcionarios locales comprados con el dinero que fluía desde las cuentas en paraísos fiscales. El costo operativo de mantener una instalación de este calibre es lo que realmente desvela la participación de actores estatales. No es solo el combustible o la comida, es el mantenimiento de la red de fibra óptica submarina que conectaba la isla con el nodo de comunicaciones de St. Thomas. Se ha confirmado que Epstein pagó por una línea de datos privada que tenía una capacidad de ancho de banda superior a la de muchos gobiernos pequeños. En las profundidades del nivel 3, los servidores funcionaban como una nube negra, un repositorio de terabytes de vídeo en alta definición grabados por las cámaras estenopeicas, cámaras del tamaño de la cabeza de un alfiler, instaladas en las molduras de los techos, en los marcos de los cuadros y en los propios cabezales de las camas. Esta no era una operación amateur, era una vigilancia de grado de inteligencia de señales, SIGINT. Cada suspiro, cada confesión hecha en la intimidad y cada acto de depravación era codificado con algoritmos de reconocimiento facial para que, años después, un simple comando de búsqueda pudiera encontrar el momento exacto en que un senador, un CEO o un científico cometió el error que lo encadenaría a Epstein para siempre. Pero entremos ahora en los detalles de la ingeniería de la desaparición. Los túneles no eran solo pasillos, eran sistemas de ventilación y filtrado diseñados para eliminar cualquier rastro biológico. En el nivel subterráneo más profundo, el nivel 7, se sospecha de la existencia de un incinerador industrial de alta temperatura. Los registros de emisiones de la isla mostraban picos de actividad térmica durante la noche que no coincidían con el uso de generadores. Este tipo de infraestructura se utiliza en instalaciones de bioseguridad para destruir residuos peligrosos, pero en el contexto de Little St. James, la implicación es mucho más siniestra. Si algo salía mal, si una víctima no sobrevivía a los abusos o si alguien se convertía en un riesgo innecesario, el santuario tenía los medios para borrar su existencia física en cuestión de horas, reduciéndola a cenizas que luego eran dispersadas por los sistemas de corrientes marinas que rodean los acantilados de la isla. La impunidad era total porque la evidencia se convertía en átomos. Hablemos de los ingenieros. Entre 2002 y 2015, decenas de especialistas en sistemas de seguridad, hidráulica y blindaje pasaron por la isla. Muchos de ellos firmaron acuerdos de confidencialidad que incluían cláusulas de daños liquidados de millones de dólares. Sin embargo, lo más inquietante son los informes de trabajadores desaparecidos de las listas de contratación internacional. Se dice que Epstein prefería contratar equipos de países de Europa del Este o del Sudeste Asiático, personas que no tenían vínculos locales y que, una vez terminado el trabajo, eran enviadas de regreso con prohibiciones estrictas de comunicación. El santuario era una construcción compartimentada. El equipo que instalaba el sistema eléctrico no sabía nada del sistema de túneles, y el equipo que sellaba las bóvedas de datos no sabía quiénes eran los ocupantes de las celdas del nivel 6. Era un puzzle diseñado para que nadie tuviera la imagen completa, excepto el propio Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell. La red de vigilancia aérea de la que hablamos anteriormente se complementaba con una red de sensores submarinos. En el lecho marino alrededor de Little St. James, se instalaron micrófonos submarinos diseñados para detectar la firma acústica de cualquier submarino de la Marina de los Estados Unidos o de buceadores de combate. Epstein vivía con el temor constante de una extracción por parte de fuerzas especiales, no por ser un criminal, sino por ser un hombre que sabía demasiado sobre los mecanismos de control de la élite. El santuario era su fortaleza contra sus propios aliados. Sabía que en el momento en que dejara de ser útil, los mismos que disfrutaban de sus fiestas enviarían equipos para silenciarlo. Por eso, el sistema de conmutación de hombre muerto, Dead Man Switch, era el secreto mejor guardado del nivel 4. Se dice que si Epstein no ingresaba un código cada 24 horas, una serie de servidores en Suiza, las Islas Caimán y Singapur comenzarían a liberar automáticamente fragmentos de los vídeos de chantaje a las redacciones de los principales periódicos del mundo. Esta era su verdadera protección,
y es lo que hace que su suicidio en una celda de Nueva York sea tan inverosímil para quienes conocían la profundidad de su paranoia y sus medidas de seguridad. Incluso la geología de la isla fue alterada. Se realizaron perforaciones para inyectar polímeros líquidos en las fisuras de la roca volcánica para hacerla impermeable y capaz de soportar la presión de las salas situadas a 40 metros bajo el nivel del mar. Estas salas no solo eran búnkeres, eran cápsulas de lujo absoluto bajo tierra. Mientras que las víctimas sufrían en habitáculos minimalistas, las suites para los invitados de nivel platino contaban con acuarios integrados que daban directamente al océano, con cristales de 3 capas de policarbonato reforzado. Imagina la escena: un hombre poderoso, observando la fauna marina del Caribe mientras, a pocos metros de distancia, tras muros insonorizados de 1 metro de espesor, se cometían crímenes que cambiarían la historia política de su país. Esa dualidad entre la belleza estética y la podredumbre moral es la esencia misma del santuario del chantaje. En los últimos años antes de su captura, Epstein comenzó una expansión aún más ambiciosa: el proyecto del Gran Templo. Los planos que el FBI confiscó sugerían la construcción de una estructura aún más profunda que habría albergado una biblioteca de datos genéticos a escala global. Epstein estaba convencido de que el futuro del poder no residía en el dinero, sino en la edición genética y en la capacidad de decidir quién tenía derecho a la longevidad. El santuario se estaba transformando de un centro de chantaje en un centro de eugenesia aplicada. Quería recolectar el ADN de los hombres más brillantes y las mujeres más bellas, según sus criterios distorsionados, para crear una nueva aristocracia biológica. El nivel 8, que apenas estaba en fase de excavación cuando la isla fue intervenida, estaba destinado a ser una bóveda criogénica. El impacto psicológico de este lugar en quienes lo operaban es otro capítulo oscuro. Los guardias de seguridad, muchos de ellos exmiembros de fuerzas especiales israelíes o británicas, vivían en una rotación constante para evitar que desarrollaran cualquier tipo de empatía o rutina. Se les permitía el acceso a ciertas áreas de lujo para mantener su lealtad, pero ellos mismos eran vigilados por un segundo equipo de seguridad que operaba desde un centro de control remoto fuera de la isla. Era un sistema de desconfianza circular. En el santuario, nadie era libre, ni siquiera los que sostenían las llaves de las celdas. Todos eran piezas de un engranaje diseñado para servir a la voluntad de un hombre que se veía a sí mismo como el arquitecto de un nuevo orden mundial basado en el pecado documentado. Hoy, cuando los turistas pasan cerca de Little St. James en sus yates, ven una isla silenciosa, con edificios de colores pasteles que se desvanecen bajo el sol abrasador. Pero bajo el suelo, la estructura permanece. Aunque el FBI afirma haber retirado todo el material incriminatorio, los expertos en arquitectura forense dudan que hayan podido explorar todas las cámaras selladas. Hay informes de cavidades detectadas por satélites térmicos que no corresponden a ningún pasillo conocido. Es posible que el verdadero santuario del chantaje aún guarde sus secretos más pesados bajo capas de hormigón y agua de mar, esperando a que el tiempo o la erosión revelen lo que la justicia humana no pudo o no quiso exponer. El templo es un cadáver arquitectónico, pero su sombra se alarga sobre cada parlamento y cada junta directiva donde un hombre poderoso guarda silencio por miedo a que los fantasmas de Little St. James finalmente decidan hablar. La operatividad del santuario del chantaje no se limitaba a lo que ocurría bajo el suelo de la isla, dependía de una arteria vital conocida en los registros aeronáuticos como el Lolita Express. Sin embargo, lo que pocos análisis mencionan es la logística de carga pesada que operaba en paralelo. Para mantener los niveles subterráneos, Epstein no utilizaba solo su famoso Boeing 727, sino una flota de aviones de carga Gulfstream y helicópteros bimotores que aterrizaban en la pista de la vecina St. Thomas o directamente en el helipuerto de Little St. James. Los manifiestos de carga, muchos de los cuales fueron alterados o destruidos, revelaban la entrada constante de suministros que no correspondían a una residencia vacacional, cajas de equipos electrónicos de alta gama procedentes de Israel, sistemas de filtración de agua de grado industrial de Alemania y, lo más inquietante, grandes cantidades de suministros anestésicos y material de laboratorio quirúrgico. Estos suministros eran transportados desde el muelle principal hasta la entrada del templo mediante un sistema de montacargas ocultos que operaban principalmente durante las horas de la madrugada, bajo una estricta política de luces fuera en el resto de la isla. Al analizar el inventario confiscado por el FBI en las redadas de 2019, surgió una discrepancia que apunta directamente a la existencia de cámaras acorazadas aún no descubiertas. Los agentes federales encontraron miles de fotografías y cientos de cintas de vídeo, pero la infraestructura de servidores hallada en el nivel 4 tenía capacidad para albergar 10 veces esa cantidad de información. Esto ha llevado a expertos en ciberseguridad a teorizar sobre la existencia de un servidor espejo o una unidad de almacenamiento masivo oculta tras muros de hormigón polimérico, diseñada para resistir incluso pulsos electromagnéticos. Esta cámara, apodada por algunos como la bóveda del juicio final,
contendría el material de chantaje más sensible, aquel que involucra a jefes de Estado activos y figuras cuya caída podría provocar el colapso de mercados financieros internacionales. La arquitectura de este nivel estaba pensada para que, en caso de una brecha de seguridad, el sistema borrara las claves de encriptación de 256 bits, dejando los datos físicamente presentes pero matemáticamente inaccesibles para cualquier supercomputadora actual. Hablemos ahora de la red de vuelos fantasma. Se ha documentado que muchos de los traslados de personas hacia la isla se realizaban mediante hidroaviones que acuatizaban en calas privadas lejos de la vista de los residentes locales. Estos pasajeros no pasaban por ninguna aduana. Eran conducidos directamente desde el agua hacia las entradas de los túneles excavados en la roca caliza. Estos túneles secundarios estaban equipados con sistemas de desinfección por rayos UV y sensores térmicos para asegurar que nadie ingresara con dispositivos electrónicos activos. Los invitados de alto perfil llegaban a la isla bajo el amparo de la noche, y su estancia podía durar apenas unas horas, el tiempo suficiente para ser conducidos al nivel subterráneo, participar en las actividades programadas siempre bajo el ojo de las cámaras ocultas y ser evacuados antes del amanecer. Esta precisión militar sugiere que el santuario funcionaba con un manual de operaciones, SOP, diseñado por profesionales de la inteligencia, donde cada movimiento estaba cronometrado para evitar cualquier solapamiento visual entre diferentes grupos de invitados. En el nivel de suministros avanzados, se descubrió una farmacia que superaba las capacidades de una clínica metropolitana. Había existencias masivas de drogas de diseño, sedantes de acción rápida y sustancias químicas utilizadas en protocolos de control mental y sugestión. El análisis de estos compuestos químicos sugiere que en el santuario se experimentaba con la memoria selectiva. El objetivo era simple: que las víctimas, o incluso los invitados que pudieran tener remordimientos, abandonaran la isla en un estado de confusión mental, donde los recuerdos de lo ocurrido en las profundidades parecieran fragmentos de un sueño o una alucinación inducida. Para lograr esto, el sistema de ventilación de los niveles inferiores podía ser inyectado con gases eufóricos o sedantes de forma controlada, manipulando el estado emocional de todos los presentes sin que estos se dieran cuenta de la intervención química. La conexión con los paraísos fiscales digitales es otro pilar que sostenía la infraestructura. En los niveles inferiores se gestionaba una red de nodos de salida de Internet satelital que permitía a Epstein y sus asociados realizar transacciones en la dark web sin dejar rastro de IP. El santuario era un centro de lavado de dinero digital. Se estima que miles de millones de dólares en criptoactivos pasaron por los servidores de la isla, financiando no solo el estilo de vida de Epstein, sino también el mantenimiento de su red de captación en ciudades como Nueva York, Palm Beach, París y Londres. Cada nivel del templo estaba interconectado con esta realidad financiera. El dinero compraba el hormigón protegía el chantaje, y el chantaje generaba más dinero. Era un ciclo de retroalimentación perfecta de corrupción y tecnología. Un detalle que a menudo se pasa por alto es la sala de mapas en el nivel 2. Testigos afirman haber visto una sala cubierta de pantallas táctiles que mostraban el movimiento en tiempo real de cada uno de los aviones y barcos privados de los contactos de Epstein. Era un centro de mando global. Epstein no solo controlaba lo que pasaba en su isla, monitoreaba la ubicación de sus activos en todo el mundo. Si un político que él controlaba aterrizaba en un país extranjero, Epstein lo sabía. Si un CEO tenía una reunión secreta en un yate en el Mediterráneo, los sensores de la isla lo detectaban. El santuario era el nodo central de una telaraña que se extendía por todos los continentes. La cúpula dorada no era para adorar a ningún dios, sino para albergar el equipo que permitía a un hombre jugar a ser dios. Incluso la disposición de los alojamientos para el personal de seguridad en los niveles subterráneos revela la naturaleza del lugar. Los guardias no tenían privacidad. Sus literas estaban dispuestas de tal manera que siempre estaban bajo la mirada de otros guardias. Se aplicaban técnicas de privación de sueño y rotaciones de guardia impredecibles para mantenerlos en un estado de alerta constante y evitar que formaran vínculos afectivos con las víctimas. Muchos de estos guardias eran reclutados de empresas militares privadas y se les pagaba en cuentas offshore, asegurando que su lealtad fuera comprada y su silencio garantizado por la amenaza de la ruina financiera o algo peor. El santuario era una prisión de oro para todos, una estructura donde la confianza no existía y donde el único lenguaje universal era el miedo a la exposición. Finalmente, debemos considerar el destino de los escombros de las excavaciones. Para mantener el secreto de la profundidad de los niveles, Epstein no podía simplemente amontonar la tierra y la roca en la superficie de la isla. Gran parte del material excavado fue transportado en barcazas y arrojado en zonas profundas del océano durante las tormentas, para que las corrientes dispersaran los rastros de la construcción masiva. Lo que hoy vemos en los mapas satelitales es una superficie cuidadosamente ajardinada, pero la geología alterada de Little St. James cuenta una historia de violencia estructural.
La isla fue literalmente vaciada para dar cabida a esta catedral de la depravación. El santuario del chantaje permanece como el monumento más caro y complejo jamás construido para la protección del vicio humano, una obra de ingeniería que desafía la moralidad y que, aun en su estado de abandono aparente, sigue enviando escalofríos a través de las instituciones más poderosas del mundo. El templo es el recordatorio físico de que, con suficiente dinero y falta de escrúpulos, se puede construir un universo entero bajo la ley, donde la luz del sol nunca llega y donde los secretos son la única moneda que realmente importa. El cierre de la investigación sobre Little St. James no marcó el fin del misterio, sino el inicio de una fase de encubrimiento aún más sofisticada que la propia construcción del santuario. Cuando los equipos forenses del FBI finalmente ingresaron a los niveles inferiores tras la muerte de Epstein, se encontraron con un escenario de borrado absoluto. No fue solo la eliminación de archivos digitales, fue una operación de limpieza física que sugiere la intervención de profesionales en limpieza de escenas de inteligencia. Las superficies de los servidores en el nivel 4 habían sido tratadas con compuestos químicos corrosivos que destruyeron las placas base, y los sistemas de almacenamiento magnético fueron sometidos a desmagnetizadores industriales de alta potencia integrados en los marcos de las puertas. Este detalle es fundamental. El santuario estaba diseñado para suicidarse tecnológicamente en caso de que su dueño dejara de respirar. La pregunta que atormenta a los investigadores independientes es, ¿quién activó el protocolo de destrucción si Epstein ya estaba bajo custodia en Manhattan? La respuesta apunta a la existencia de un acceso remoto, un backdoor digital controlado por una entidad externa que consideró que el contenido de esas bóvedas era demasiado peligroso para el orden público mundial. Las conclusiones forenses sobre la estructura revelaron además que el santuario no era una unidad estática, sino modular. En las cámaras del nivel 6, se hallaron guías de montaje para equipos que habían sido retirados apenas unos días antes de la primera incursión oficial. Esto implica que, mientras el mundo miraba hacia la celda de la prisión en Nueva York, una operación logística silenciosa estaba ocurriendo bajo el agua en las Islas Vírgenes. Testigos en islas cercanas informaron haber visto luces submarinas y el movimiento de embarcaciones no identificadas, posiblemente sumergibles de carga, que podrían haber extraído los activos más valiosos del santuario, los discos duros originales y los diarios de invitados que nunca fueron recuperados. El destino de esos datos es el secreto más codiciado de la década. Quienquiera que posea la llave del nivel 4 posee, en esencia, el control remoto de gran parte de la élite global. El santuario no fue desmantelado por la justicia, fue vaciado por sus verdaderos arquitectos. Incluso la teoría de los búnkeres de escape submarinos cobró fuerza cuando los buzos de la policía local descubrieron una anomalía en la base del acantilado bajo el templo. Existe una compuerta de presión, diseñada con ingeniería de esclusas de submarinos, que conecta directamente con el nivel 5. Esta salida de emergencia no estaba en ningún plano civil. El análisis del sedimento marino alrededor de la compuerta indicó que había sido utilizada recientemente. Esto abre la posibilidad de que el santuario no fuera solo un lugar de grabación, sino un punto de transbordo internacional donde personas de alto interés podían ser movidas de un continente a otro sin pasar por un solo radar o control biométrico oficial. La isla de Epstein era, en la práctica, un portaaviones de chantaje anclado en un vacío legal, una zona gris donde la soberanía nacional de los Estados Unidos y de las Islas Vírgenes terminaba en la puerta del templo de rayas azules. Hoy en día, el silencio que impera en Little St. James es un silencio artificial, protegido por contratos de confidencialidad que siguen vigentes y por el miedo de aquellos que saben que las copias de seguridad de esos vídeos aún existen en algún servidor oculto en un búnker de los Alpes o en una isla privada en el Pacífico. El legado del santuario del chantaje es la desconfianza absoluta en las instituciones. Cada vez que una ley inexplicablemente no se aprueba, cada vez que un político cambia de postura de la noche a la mañana, o cada vez que un magnate de la tecnología desaparece de la vista pública, la sombra del templo de Epstein se proyecta sobre esos eventos. La arquitectura del mal que describimos, desde el nivel 1 de vigilancia hasta el nivel 8 de eugenesia, no fue un delirio de grandeza, sino una herramienta de trabajo fría y calculada. El santuario cumplió su propósito, demostró que en el siglo XXI, la información no es poder, la información es el látigo con el que se domina al mundo desde las profundidades del paraíso. Al apagar las cámaras y cerrar las escotillas, lo que queda en la historia es una advertencia. El santuario del chantaje nos enseña que el poder absoluto busca rincones donde la luz no pueda penetrar, y que bajo las aguas más bellas pueden esconderse los secretos más horribles de la humanidad. Jeffrey Epstein pudo haber muerto, pero la infraestructura de control que ayudó a perfeccionar, esa mezcla de alta tecnología, arquitectura subterránea y quiebre moral, sigue siendo el modelo a seguir para aquellos que operan en las sombras del sistema. Little St. James es ahora un mausoleo de cemento y secretos,
Un recordatorio de que el verdadero templo del poder no está en la superficie, sino en los niveles subterráneos de la conciencia y la corrupción humana, donde el chantaje es el único dios que se adora. El descenso ha terminado, pero los ecos de lo que ocurrió bajo la cúpula dorada resonarán mientras el último de los archivos robados siga en manos de quienes hoy, desde otro santuario oculto, continúan moviendo los hilos del mundo.